Somos un grupo de estudiantes de programación 3 que venimos a explicar una breve definición de Linux, su historia, distribuciones y repositorios. Estamos integrados por Luis Miguel Maldonado, Angélica Valle, Giselle Pérez y mi persona, Janet Pérez. Linux es un sistema operativo, es una implementación de libre distribución Unix para computadoras personales, servidores y estaciones de trabajo. Linux es la denominación de un sistema operativo tipo Unix y el nombre de un núcleo. Es uno de los paradigmas más prominentes del software libre y del desarrollo del código abierto, cuyo código fuente está disponible únicamente para que cualquier persona pueda libremente usarlo, estudiarlo, redistribuirlo y con los conocimientos informáticos adecuados modificarlo. Linux es usado como sistema operativo en una amplia variedad de plataformas, de hardware y computadoras, incluyendo las computadoras de escritorio, servidores, supercomputadoras y dispositivos empotrados, así como teléfonos celulares. Filosofía de Linux. En cierto modo, dentro del mundo de Linux hay una serie de usuarios que defienden su ideología con mucha fuerza, defendiéndolo por encima de todo, pero no es algo exclusivo ni de Linux ni del software libre en general, sino que ocurre en cualquiera de las plataformas que existen actualmente y que realmente no aportan una visión muy buena de cada una de ellas. Si nos referimos, por ejemplo, a la filosofía del software libre, tenemos que hablar de las 4 libertades que ocurren, que son la libertad de ejecución, libertad de acceso al código fuente, libertad de copia y libertad de modificación y distribución de la misma. En definitiva, dejarnos hacer con el software lo que nosotros queramos sin tener que pedir permiso a los creadores para, por ejemplo, realizar las modificaciones que creamos necesarias o redistribuirlo sin tener que tener un permiso por escrito del creador. Aparte de las libertades que deberíamos otorgar, el software tiene que tener algo muy en cuenta, que son las libertades que tenemos nosotros como personas de elegir qué programas queremos usar. Este creo que es el punto más discutido, ya que vemos en muchas ocasiones que algunos usuarios defienden el uso de Linux y del software libre por encima de todo. Esto no ocurre de la misma forma con personas que usan el ordenador para operaciones cotidianas o básicas, por ejemplo, navegador por internet, crear documentos básicos en alguna suite ofimática, ya que en estos campos está casi todos los sistemas operativos, sin importar su licencia, más o menos al mismo nivel. En definitiva, creo que cada uno debería poder elegir lo que quiera, pero no solo por investigación propia, sino también a la hora de hacer la compra del propio dispositivo. Es decir, que prevalezca siempre las libertades de los usuarios por encima de todo. De todas formas, siempre queda la opción de buscar nosotros mismos y terminar por elegir al que más se adapta a nuestras necesidades, a nuestros gustos o, como suele hacer la mayoría de personas, elegir varios y usar en cada momento el más idóneo para el propósito que queremos. Historia de Linus. Linus Benedict Torvald nació en Helsinki, Finlandia, en el año 1969. Su abuelo, matemático y estadista, le compró un Commodore en 1980 y fue quien enganchó a Linus al mundo de las computadoras. En 1988, Linus Torvald entra en la universidad. Ese mismo año fue cuando el sistema operativo didáctico basado en Unix y creado por Andy Tannenbaum empezó a cobrar importancia, debido al sistema Minix. Linus entró a formar parte de la comunidad de usuarios Minix. Andy Tannenbaum cometió el error en su sistema operativo. Era demasiado limitado, tanto técnicamente como políticamente. En ningún momento tuvo en cuenta la posibilidad de incluir a Minix en el proyecto GNU. Así, Linux tomó la decisión de cambiar su política debido a que el sistema Minix era ideal para los estudiantes de sistemas operativos y su precio era considerablemente alto. En el año 1991, cuando Linus se acabó de comprar su primer 386, la intención era crear un nuevo kernel de Unix basado en el kernel de Minix y modificarlo periódicamente de manera que fuera capaz de ejecutar las aplicaciones GNU. La historia de Linux está fuertemente vinculada a la del proyecto GNU. Hacia 1991, cuando la primera versión del núcleo Linux fue liberada, el proyecto GNU había producido varios de los componentes del sistema operativo, incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca C y un compilador, pero aún no contaba con el núcleo que permitiera complementar el sistema operativo. Entonces, el núcleo creado por Linus Torvalds llenó el hueco final de que el sistema operativo GNU exigía. Linux nunca anunció la versión 0.01 de Linux. Esta versión no era ejecutable, solamente incluía los principios del núcleo del sistema. Estaba escrita en un lenguaje ensamblador y asumía que uno tenía acceso a un sistema Minix para su compilación.
El 5 de octubre de 1991, Linux anunció la primera versión oficial de Linux, que era la versión 0.02. Con esta versión, Linux pudo ejecutar el Bash y GCC, pero no funcionaba como se esperaba. En este estado de desarrollo ni se pensaba en los términos de soporte, documentación, distribución. Después de la versión, con la ayuda de más programadores a lo largo y ancho del Internet, empezaron a trabajar en el proyecto. Y después de revisiones, Linux incrementó el número de versión hasta el 1.0 el 14 de marzo de 1994. En la actualidad, Linux es considerado un sistema operativo con mayor funcionalidad, debido a su alta seguridad en la protección de memoria entre procesos. Es por ello que Linux es el sistema operativo preferido por Las las empresas. distribuciones de Linux. Linux es un sistema de libre distribución por lo que se puede encontrar todos los ficheros y programas necesarios para su funcionamiento en multitud de servidores conectados a Internet. La tarea de reunir todos los ficheros y programas necesarios, así como instalarlos en tu sistema y configurarlos, puede ser una tarea bastante complicada y no apta para muchos. Por esto mismo nacieron las llamadas distribuciones de Linux, empresas y organizaciones que se dedican a hacer el trabajo sucio para nuestro beneficio y comodidad. No es otra cosa que una recopilación de programas y ficheros organizados y preparados para su instalación, los cuales contendrán todo lo necesario para instalar un sistema Linux bastante completo. Casi todos los principales distribuidores de Linux ofrecen la posibilidad de bajar sus distribuciones vía FTP. A continuación les nombraré las distribuciones más importantes de Linux, aunque no son las únicas. Ubuntu, una distribución basada en Debian con lo que esto conlleva y centrada en el usuario final y facilidad de uso. Muy popular y con mucho soporte en la comunidad. El entorno de escritorio por defecto es GNOME. Red Hat Enterprise. Esta es una distribución que tiene muy buena calidad, contenidos y soporte a los usuarios por parte de la empresa que la distribuye. Es necesario pago de una licencia de soporte, enfocada a empresas. Fedora. Esta es una distribución patrocinada por Red Hat y soportada por la comunidad, fácil de instalar y buena calidad. Otra distribución con muy buena calidad. El proceso de instalación es quizá un poco más complicado, pero sin mayores problemas. Gran estabilidad ante que últimos avances. Slackware. Esta distribución es una de las primeras que existió. Tuvo un periodo en el cual no se actualizó muy a menudo, pero eso es historia. Es raro encontrar usuarios de lo que empezaron en el mundo. Linux hace tiempo que no hayan ni tenido esta distribución instalada en su ordenador en algún momento. Esta distribución es una de las únicas que incorporaron un concepto totalmente nuevo en Linux. Es un sistema inspirado en BCD Sport. Se puede compilar, optimizar el sistema completamente desde cero. No es recomendable adentrarse en una distribución sin buena conexión a Internet, un ordenador mediante potente y cierta experiencia en sistema Unix. Kubuntu, distribución basada en Ubuntu, con la que esto conlleva y centra en el usuario final y facilidad de uso. La gran diferencia con Ubuntu es que el entorno de escritorio por defecto es KDE. Mandriva. Esta distribución fue creada en 1998 con el objetivo de acercar el uso de Linux a todos los usuarios. En un principio se llamó Mandrake Linux. Facilidad de uso para todos los repositorios usuarios. de Linux. Un repositorio de depósito de archivos es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente es base de datos o archivos informáticos. Pero para que nos entendamos, un repositorio es un lugar de Internet donde se almacena información en caso de que los repositorios de Linux están en información donde son programas. Cada distribución tiene unos repositorios en los que están almacenados los programas diseñados para esta distribución. Pero lo que sí necesitamos instalar Para un cada programa, distribución tenemos un repositorio oficial, el que tenemos los programas mencionados, pero este no es el único repositorio al que podemos acceder, ya que cada sistema tiene una lista de repositorios disponibles, que podemos modificar añadiendo o quitando más tipos de repositorios, multimedia, seguridad para desarrolladores, etc. Si nos queremos comunicar con los repositorios, lo vamos a tener que hacer mediante un gestor de paquetes, a rasgos generales, en una herramienta que nos ayuda con la instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de nuestro sistema. Las diferentes familias de distribuciones utilizan diferentes gestores de paquetes y dependiendo de gestor que utilice nuestra distribución, nos vamos a conectar a diferentes maneras, muy similar, tanto en línea de comandos como en la interfaz gráfica.